aunque todos los días son días del Señor, ¿verdad? Pero ha dispuesto un día en la semana para que le dediquemos más tiempo de lo habitual. Pueden tomar asientos los que aún no lo han tomado. Pensaba hoy que es un día en donde se conmemora la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, y muchas iglesias andan en actividades religiosas en ese sentido, con palmas, con no sé si bendiciendo agua y ello, ¿eh? Pero es el inicio de lo que conocemos como la Semana Santa. Ya muchos andan programando sus fechas de actividades y todo, algunas religiosas, otras seculares. La verdad que hemos rebajado a tan poco estos días. De hecho, la Semana Santa no es una Semana Santa, viene siendo inclusive la semana más corrompida de la sociedad. Es la semana de arena, sol y mar y de licor. Creo que estadísticamente es una de las semanas donde más se consume licor en este país. Y quizás también la del 24 y 31 de diciembre. Lejos de ser una semana donde deberíamos de meditar qué sucedió, un día que celebra la tradición como hoy, la entrada triunfal a Jerusalén. No solo fue que soltó un pollino, un burro y anduvo sobre él y las palmas que tiraron, no fue eso. Fue el inicio de una serie de eventos que conllevaría a la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto ya lo venía anunciando él. Le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén e iba a ser muerto. Incluso Pedro le dijo, lleno de sentimientos, le dijo, Señor, que no te acontezca ir ahí. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones las miras en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba. Cuando él entró a Jerusalén, esta fue la segunda vez que lloró y dijo, oh, si también tú conocieses al menos en este día lo que es para tu paz. Él se conmovió profundamente, Jesucristo. No solo fueron las palmas y el pollino y eso. Y dijo, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y anteriormente dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como los polluelos son juntados por la gallina debajo de tus alas y no quisiste? La verdad que hay que meditar qué significa realmente esta semana o estar en esta semana. Si Dios actuara conforme a nuestras iniquidades, dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si toda la sociedad, a como se comporta en esta Semana Santa, caeríamos fulminados como Nabal y Abiud inmediatamente. Gracias a Dios no nos paga conforme a nuestras iniquidades, ¿verdad? Nos hemos moldeado a las costumbres de este mundo. Y precisamente, ¿a qué vino Jesucristo? Rápidamente, Pablo menciona en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No es posible que se ande celebrando la entrada a Jerusalén, pero con una sonrisa que no demuestra una convicción de pecado. Después menciona en 1 de Timoteo 2:4-6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Cristo, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo para rescate de todos. Él entró a Jerusalén para cumplir algo que ya estaba escrito por los profetas. Y cuando leo esto siempre no lo puedo leer con una sonrisa. Sí, a Isaías 53:5, mas Él fue
herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿A qué entró a Jerusalén? A ser molido por mis pecados, por mis rebeliones, a cargar la ira de Dios, a beber la copa de la ira de Dios que yo debía de beber. Dios escondió su rostro sobre él, sobre su Hijo amado. ¿Qué sucedió en la cruz? Dios lo abandonó. Y él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él lo abandonó para poder ampararme a mí, para poder ampararte a ti, querido amigo y hermano. Jesús recibe el castigo por nuestros pecados y nosotros recibimos la justificación y perdón de pecados. Jesús es tratado como culpable para que tú y yo seamos tratados como inocentes. Fue declarado culpable para que nosotros fuésemos declarados inocentes en él. Había un hombre que iba a presentarse ante un rey y no tenía un vestido digno para ser presentado, y entonces se dedicó a trabajar fuertemente hasta que compró un vestido impecable, blanco y todo, y iba rumbo al palacio, y pasando por un camino lodoso se enlodó y salpicó todo su vestido, y dijo: ¿cómo me presentaré ahora ante el rey? No me van a dejar entrar. Pero el príncipe, que lo miró en su desgracia a ese hombre, el hijo del rey que pasó por ahí, le preguntó: hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? No miras cómo estoy lleno de lodo, lleno de inmundicia. No me dejará entrar el rey a su palacio. Y él el príncipe se quitó su capa y le dijo: toma, ponte mi capa. Esta es conocida por todos, por el rey, por los guardias. Cuando te vean que vas entrando con ella, te dejarán entrar. Ciertamente así sucedió, y así somos nosotros. Estamos llenos de inmundicia, de lodo, del pecado. Pero cuando Jesucristo viene y te cubre con su justicia, somos limpios de él. Así que la Semana Santa no significa simplemente esas palmas y el agua bendita y esas cosas, ¿verdad? Significa más que eso. Cristo murió por nosotros. Hoy nos va a exponer la palabra de Dios el hermano Carlos, que los tenemos acá presentes. Recibamos y meditemos en la palabra hoy. Esas palabras que dijo Jesucristo entrando a Jerusalén: porque no conociste el día de tu visitación. Hoy conoce el día de tu visitación, querido amigo y hermano. Hoy se presenta Jesucristo ante ti. No lo dejes pasar, no lo desperdicies. Conoce el día de tu visitación. Sea Dios bendiciéndonos con la palabra que va a ser expuesta hoy, querido amigo y hermano. Dios nos bendiga a todos. Bueno, buenos días tengan todos, que el Señor les bendiga. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Creo yo que soy muy puntual, dije en un mes estoy de vuelta y pues aquí estoy otra vez, ¿verdad? Porque vengo una vez al mes. Pero si se me pide venir otra vez, vengo también. Entonces, eso ya depende del hermano Daniel, no es cierto. Pero bueno, pues entonces es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a compartir la palabra del Señor hoy. Que sea Dios hablándonos, como dice el hermano, ¿verdad? Que podamos nosotros meditar y poner atención, porque sin lugar a dudas, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Y usted está responsabilizado en saber si lo que se le habla es de Dios. Y si es así, recíbalo. No lo subestime, ¿verdad? Entonces vamos a orar y decirle a Dios que, por favor, Él habla a nuestros corazones hoy y que nos pueda hacer entender su palabra. Entonces, oremos. Señor, queremos pedirte, por favor, que tu palabra nos venga a bendecir hoy. Que tu palabra sea una luz en nuestras vidas
que alumbre nuestra mente, que alumbre nuestro entendimiento, de modo que podamos ver el resplandor de Jesucristo. Padre, bendice a cada persona presente. Dame de tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra y que se pueda entender, pero también que se pueda llevar a cabo en la vida de todos nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando lo que es el libro de Mateo, ¿verdad? Hoy vamos a llegar a una parábola bien interesante. El hermano la semana pasada hablaba acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Ya sabemos que la lección es que 5 pudieron entrar en el reino y 5 se quedaron afuera, porque habían 5 que carecían de la autenticidad, ¿verdad? Carecían de eso que permite que uno pueda tener ese acceso al cielo. Hoy continuamos con otra parábola, y la parábola que hoy vamos a estudiar es la parábola de los talentos. Es la parábola de los talentos. Esa parábola está en Mateo 25, vamos del versículo 14 al 30. De hecho, es la parábola más larga que está en el libro de Mateo, ¿verdad? Antes de que nosotros demos lectura a esto, me gustaría compartir algo, ¿verdad? Escuché a una persona una vez decir lo siguiente sobre una película. Todo el mundo sabe la película El Hombre Araña, ¿no? Es una película muy famosa. Algunos se preguntan, ¿por qué traigo de conversación esta película? Bueno, simplemente por una frase, por una cuestión que sucedió ahí. Resulta que el tío de este hombre, del Hombre Araña, que era un superhéroe, ¿verdad? Que tenía la responsabilidad de salvar a la sociedad, de usar sus poderes para el beneficio de la sociedad. El tío de este hombre en la película le dice esta frase: a mayor poder, mayor responsabilidad. Dice así: a mayor poder, mayor responsabilidad. Todos nosotros sabemos que una persona a quien se le ha dado algo tiene el deber de dar cuentas por esas cosas. Un gerente no es el dueño de la empresa, bueno, en algunas ocasiones, ¿verdad? En otras ocasiones puede funcionar como el dueño también. Pero en ocasiones un gerente no es el dueño de la empresa. Los recursos de la empresa no son de él, son del dueño. Pero el gerente como tal vela por las estadísticas de la empresa, vela por rendir que los números de la empresa estén bien y vela porque la empresa esté produciendo. ¿Qué hacen con un gerente que no produce, que lleva a la empresa al suelo? ¿Qué hacen con él? ¿Le aumentan el salario? No. Le dan una carta, ¿verdad? Y ya saben qué dice la carta, que lo despedimos y que ya saben. Porque finalmente él tenía que estar al cuidado de los recursos de la empresa, pero resulta que los recursos de la empresa en manos de ese gerente no fueron productivos, no produjeron nada. Es decir, él no fue un buen administrador. Quiero que tenga esa palabra en mente, ¿verdad? Entonces, esta frase me llama la atención porque si en esa película vemos cómo a un superhéroe se le dice que mucho poder demanda mucha responsabilidad, nosotros no pensamos muchas veces así de la vida. Y la razón por la que nosotros no pensamos así de la vida es porque pensamos que la vida misma no se la debemos a Dios. Empecemos por ahí. La mayor razón por la que nosotros no nos cargamos de tanto deber y de tanta responsabilidad es porque no pensamos que la vida como tal nos ha sido dada por Dios. Y todo lo que nosotros tenemos en realidad es dado por Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Adán cuando estaba en el jardín? Le dijo: todo árbol he puesto delante de ti, toda bestia está en tus manos. ¿Qué le dice? Sojuzgar la tierra. ¿Qué dice? Administrar, llevar los asuntos, gobernar la tierra. Todo se lo puso en sus manos. Eso fue lo que hizo, ¿no? Le dio la capacidad y le dio también la responsabilidad de ser un buen administrador de los recursos que Dios puso en sus manos. Miren, si en la película vemos la idea de un superhéroe teniendo una gran responsabilidad para usar sus poderes, nosotros no pensamos que la vida en realidad nos demanda una responsabilidad, y es que nosotros ignoramos que la vida misma nos fue dada para que nosotros a través de nuestra vida traigamos gloria a Dios. Pero nosotros olvidamos eso porque no creemos que Dios nos ha dado todas las cosas. O al menos creemos que nos da algunas cosas, pero no nos da todas las cosas. Pero todo lo que nosotros somos, la vida como tal, es un préstamo que hemos recibido de parte de Dios, para usarla, para traerle gloria a su nombre.
Entonces, si la vida misma consiste en yo traer gloria a Dios, entonces ese propósito demanda una gran responsabilidad. Y todos estamos familiarizados con el pasaje en la Biblia que dice: al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Y al que mucho se le confió, mucho se le pedirá. El problema es que nosotros creemos que la vida en realidad consiste en solo este mundo. Y olvidamos el propósito por el cual fuimos creados. Quiero que vayamos a Romanos 11, en el verso 36. Quiero que leamos algo primero, a manera de introducción. Romanos 11, 36, dice así. Romanos 11, 36, dice la palabra del Señor: porque de Él, y por Él, y para Él, son algunas cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le hago una pregunta. Dice el texto: algunas cosas son de Él. Es decir, que, Señor, te pertenece, sí, me has dado la vida, pero no me has dado el tiempo. ¿Cómo? Señor, me has dado salud, pero no me has dado los reales, porque yo trabajo, como dice Herty, de sol a sol, y son mi dinero. Y a veces eso es lo que nosotros tenemos de la vida, que decimos: Dios en realidad me ha dado ciertas cosas, pero no todo es de Él. En realidad, la vida es un préstamo de Dios para nosotros. Y nosotros estamos llamados a usar todos los recursos, la vida misma, con este propósito, para este propósito. ¿Cuál es? Nuevamente leamos el texto. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si la vida nos ha sido dada por Dios para poder cumplir ese propósito, para poder vivir con ese propósito, ¿eso no demanda acaso una gran responsabilidad? ¿Eso no demanda que nosotros pensemos de manera diferente acerca de la vida que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto delante de nosotros? Pero como decía nuevamente, el ser humano cree que todo se lo ha ganado. Somos como Nabucodonosor, que después de ver la Babilonia que construyó, que dijo: esta es la Babilonia que mis manos han edificado. Cuando la Biblia dice que el Señor pone reyes y también los quita. Pero el corazón del hombre cree que su capacidad, cree que su vida le permite a él vivir de una manera en la que él diga: todo lo que hago es mío, para mí y para mí. Y se olvida que Romanos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Entonces es necesario que pensemos qué tan buenos administradores somos con nuestra vida para con Dios. Qué tan buenos administradores somos de todos los recursos que Dios ha puesto en nosotros. Quiero que entonces leamos el texto. Vamos a ir a Mateo, porque de hecho la parábola tiene que ver mucho con eso. Y vamos a abordar más en este detalle. Vamos a ir a Mateo 25 y vamos a dar lectura a todos los versículos que están en esa porción de la parábola, que sería entonces leer desde creo que del 14 al 30. Leamos la palabra del Señor. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. 2 cosas claves en esta palabra. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría saber que cuando todo acabe, las palabras que escuchemos de Dios sea: entra, buen siervo fiel? Pero qué triste que muchos van a escuchar al siervo malo: échalo en las tinieblas, échalo a la oscuridad. Entonces, a través de esta parábola, vamos a primero estudiar el contexto de esto para que nosotros después relacionemos esto en un sentido práctico para nosotros. Son 3 puntos los que yo voy a abordar. 3 puntos vamos a desarrollar en estos versículos que acabamos de leer. Un punto sería que la vida es una encomienda. La vida es un préstamo de Dios para nosotros. Número 2, la vida es una oportunidad para servir en los intereses de Dios. Y número 3, la vida termina en rendición de cuentas. La vida termina en rendición de cuentas. Y creo que esa es la parte que nosotros los seres humanos ignoramos. Hay un texto en Eclesiastés que está dirigido exclusivamente a los jóvenes, que dice así: joven, anda en los caminos de tu juventud. Joven, date gusto de la vida. Vamos, entrégate a eso. Pero dice una cosa: sabe algo y ten por cierto, Dios te pedirá cuentas por todas las cosas. ¿Verdad? Porque cada persona es responsable de cómo administra su vida, de cómo pone a trabajar su vida, porque el resultado final va a ser que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos. Y no solamente por cosas malas que hayamos hecho, sino realmente si nuestras vidas no glorificaron a Dios, yo quiero decirle que usted está haciendo la peor inversión. Porque finalmente esa inversión al final no va a generar ganancia, va a generar una pérdida. Porque usted no invirtió en el reino de Dios, usted invirtió para sus propios intereses, porque nunca creyó que la vida le había sido dada una encomienda de parte de Dios. Bueno, vemos a un hombre que, y ahora quiero que pongan la atención, porque algo que me llama la atención es de que dice que este señor se fue, pero que iba a regresar a pedir cuentas por los bienes que les entregó a estas personas. La palabra talento que le entregaron aquí a estas personas no está hablando acerca la palabra talento como lo usamos nosotros, ¿verdad? Que pensamos, él tiene el talento de tocar el piano, él tiene el talento de tocar la guitarra. No se refiere a esas cosas. Dentro de la parábola, la palabra talento quiere decir una unidad de moneda, como decir nosotros un billete de 1000. Creo que ese es el billete más grande que tenemos, un billete de 1000. El talento creo que era la unidad de moneda. Eso fue lo que se le dio. El contexto de la parábola es que estos hombres fueron puestos como mayordomos de los bienes que Dios puso en ellos, de los bienes que Dios les entregó. Dios les dio dinero y se esperaba que estos hombres usaran bien el dinero que este Señor había puesto en manos de ellos, que lo supieran utilizar, que lo pusieran a trabajar, que hicieran una inversión con ese dinero. Ahora bien, ¿por qué les dije anteriormente que la vida es una encomienda? Porque Dios también, ciertamente, si lo agarramos en el contexto de la palabra, Dios también a nosotros nos ha dado recursos. Dios ha puesto en nosotros medios. Por ejemplo, Dios ha puesto en nosotros
educación. Dios ha puesto en nosotros salud. Dios ha puesto en nosotros la misma inteligencia. Dios ha puesto entre nosotros dinero. Algunos de nosotros tenemos más dinero que otros, otros no tenemos, pero de alguna manera Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de recursos. Dios ha puesto en nosotros influencia. El trabajo mismo que nosotros tenemos ha sido dado por Dios. Pero como les dije, ¿qué hace que nosotros tomemos esos recursos dados por Dios y no invirtamos en el reino? Porque creemos que la vida misma no se la debemos a Dios. Sí, hay mucha gente que puede levantar y decir, yo le doy gracias a Dios por la vida, pero la mejor forma que le puedes dar gracias a Dios por la vida es que te pongas a invertir en el reino de Dios. No solamente decir, yo le doy gracias a Dios por la vida, porque el Señor dice, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? El Señor espera que su dinero se ponga a trabajar y a producir, pero la gente, como toma la vida como algo de que yo me la he ganado, yo se la debo a que todos los días salgo a correr en la mañana, yo se las debo a que no me despego de la pastilla, yo se las debo a que yo tengo dinero y me voy a mis chequeos constantemente. Pero el Señor dice, y me llama la atención, a un hombre que invirtió en todas las cosas de esta vida. ¿Se acuerdan de aquella historia del hombre que dijo, tengo muchos graneros, voy a derribar y los voy a hacer más grandes? Y cuando vino el Señor, porque eso es lo que se nos olvida, que la vida termine en una rendición de cuentas, eso es lo que se nos olvida, cuando viene el Señor y le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has invertido, ¿cuál es su ganancia? Nada, porque la ganancia que él había tenido, él la perdió. Por eso dice el Señor, el que quiera ganar su vida por este mundo, la va a perder, pero el que la pierda por causa mía, la va a ganar. Es decir, mi inversión, mis intereses terminan pagando. Mis intereses realmente van a ser una inversión fructífera que le van a dar resultados a aquel que ponga su vida a trabajar en las cosas del reino de los cielos. Por eso dice el Señor, es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. ¿Verdad? Yo les digo una cosa, ¿cuántos de ustedes creen que su título académico, su graduación de honores, se la deben a su propia inteligencia? Usted se jacta de un anillo de graduación, se jacta de la foto que tiene de ser el mejor alumno. Pero ¿cuántos de ustedes han sido humildes para decir, Señor, ayúdame a usar este cerebro, esta inteligencia, para no ser un soberbio que se jacta de todos los títulos que tiene, sino para ser alguien que pone al servicio aquello que tú me diste, Señor? Ah, no, pero lo que yo quiero es exhibir en el mundo la pompa de esta vida e invertir en el mundo, que yo soy el mejor profesional. Pero no me interesa que Cristo reciba gloria a través de la inteligencia que Él me dio. Y lo que hacemos nosotros es pensar que la vida se la debemos a todos nuestros esfuerzos y no a aquel que puso sabiduría e inteligencia en nosotros. Por eso es que no invertimos en el reino, porque creemos que todo lo que paga en esta vida lo es todo, pero dice el Señor, es la peor inversión que puedes hacer. ¿Por qué razón? Porque finalmente esa no tiene recompensa en la otra vida. Pero invertir en las cosas del reino, es decir, dar nuestra vida en las cosas de Dios. Nuestro dinero le pertenece a Dios, pero nosotros creemos que el dinero es nuestro. En el libro de Ageos 2:8 dice el Señor, mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y no es que a Dios le interese tu dinero, pero Dios dice, todo lo que ustedes reciben viene de mi mano. Todo cuanto tienen ustedes es mío. El aire que ahorita usted está respirando es de Dios. Los recursos que están en esta tierra que el hombre explota, que en muchas ocasiones no lo usa para beneficio de Dios o para la gloria de Dios, son de Dios. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer todos los líderes del mundo en quienes hay mucho poder y en quienes hay mucho dominio sobre todas las cosas que ha puesto Dios? Ellos aquí en este mundo se jactan que la gente los ve como los poderosos, pero ellos no se dan cuenta que la vida de ellos va a terminar en rendición de cuentas. Y al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. ¿Ustedes creen que Dios no va a demandar demasiado de todos aquellos líderes que tienen cargo en todos los países? Claro que sí. Yo a veces por eso digo, como en el mundo, dentro del mundo evangélico, la gente le gustan los títulos, le gusta el apóstol, le gusta el profeta, no pensando en la responsabilidad, sino pensando en que la gente los ve. Cuidado, tapate los ojos, ahí ve el apóstol, porque les gusta eso. Pero no saben que se están echando a tuto una responsabilidad porque le van a rendir cuentas a Dios del supuesto apostolado que se adjudicaron.
Sí, hasta de eso le van a dar cuenta a Dios, porque van a decir, bueno, dice el Señor, mira, al final vos te pusiste una congregación, te pusiste como líder, te pusiste un título, dame cuentas pues al menos, ¿qué hiciste con eso? Ay Señor, ¿qué te voy a entregar? Es que sabía que tú eres hombre severo, entonces yo la verdad que esa gente también era dura. Siervo malo y negligente, yo te dije apacentar mis ovejas. Y le van a pedir cuenta al apóstol. Pero ¿cómo la gente no ve la responsabilidad que hay detrás? Tu inteligencia misma, ¿qué produce? La inteligencia que Dios nos da, a veces en beneficio para nosotros hasta de lo terrenal, es usada para hacer el mal. Y te cuento que para lo malo son chispas. Mentira. Son chispas. Preguntarle al chavalo cómo va a hacer para engañar a la mamá porque se viera a ver guaro después que salga de clase, quién sabe, pero él le va a invertir que viera a hacer un trabajo de química. Y si llega con el olor al alcohol, es la composición química de lo que hicimos nomás, cuando se tiró un trago. ¿Por qué? Porque su mente está haciendo tanta maldad. En vez de honrar a su padre y a su madre, él usa de su inteligencia que Dios le dio para hacer el mal. Todo lo que Dios hizo es bueno en realidad, pero hemos nosotros corrompido y los recursos que Dios ha puesto en nosotros los hemos usado para hacer el mal. El dinero que Dios pone en nuestras manos, el trabajo que Dios nos da. ¿Cuántas veces el trabajo que nosotros tenemos solamente es para nuestros deleites y placeres? Y te cuento, a veces el dinero ni siquiera hace que la gente piense en su familia. ¿Por qué? Todo lo malgastan, todo piensan para sus deleites, porque no creemos que el dinero nos lo ha dado Dios. Lo que creemos es de que las 8 horas que trabajo son las que a mí me pagan el salario. Dios a mí no me da de comer, dice la gente. Sí, así dice la gente, Dios no me da de comer, dice. Hombre, ¿y quién te da la salud? ¿Quién te tiene con vida hoy? Sí, ¿quién te permitió que hoy abrieras tus ojos? ¿Acaso la Biblia no dice, nuevas son sus misericordias cada mañana? ¿Que acaso Dios no te ha prolongado su misericordia? Ah, pero vos decís que yo se lo debo al gimnasio que acaban de poner porque ahí me han enseñado a estar saludable. Gente saludable se muere. Y gente saludable está invirtiendo su salud en las cosas que no son del reino. Y cuando viene Dios y pide cuenta, ¿y lo que has provisto? ¿De quién será? Como dice en Eclesiastés, creo 4:8, hay un hombre que no tiene hijo, no tiene pariente, pero no se cansa de trabajar, no cansa de darle al trabajo, dale. Este hombre está privando su alma del bien. Aparte que está invirtiendo en lo que es vanidad y aflicción de espíritu, no está invirtiendo en lo que un día le va a pagar su trabajo. ¿Y cuál es? Invertir en el reino de los cielos. Dios ha puesto en nosotros todos esos recursos. El saber leer es un recurso que Dios ha puesto en nosotros. Porque la cuestión no es saber leer, es qué lees, en qué aprovechas tu mente. Hay gente que lee y no tiene nada, tiene un cerebro totalmente. Porque recuerde, usted es producto de lo que se alimenta. Y si usted se alimenta de solo contenido vacío, contenido vano, su mente, hasta mundanamente hablando, digamos algo, la gente que no mete nada bueno en su cerebro no tiene nada. Y no quiero ser sarcástico, pero es verdad, hasta el mundo mismo lo ve, que quien no produce nada bueno, quien no se mete nada bueno en su mente, no termina dando nada bueno. Yo le pregunto, Dios le dio la capacidad de ver, ¿para qué usa sus ojos? ¿Para qué usa sus ojos? ¿Qué ve en el internet? Dios le dio a usted capacidad para saber hablar. Sí, porque no todos tenemos el don para saber hablar, no toda persona tiene la capacidad de saberse comunicar, pero a quienes Dios les dio la capacidad de ser comunicativos, de tener buena capacidad de comunicación, ¿para qué lo usan? ¿Para qué lo usan? Para enamorar a las mujeres. Ya él se cree un galán, un poeta, allá va la mujer, ya le tira un poema. Pero tenés tu esposa, ay sí, pero es que mira, y está utilizando de los recursos que Dios puso para hacer el mal. Y el Señor, ¿qué nos dice en el libro de Romanos? Que no presentemos nuestros miembros para la iniquidad, sino que presentemos nuestra vida para instrumentos ¿de qué? De justicia. Pero usted, como cree que Dios no le ha dado los recursos para glorificarlo, usted agarra y deshace como usted quiera. Porque usted dice, la gloria de Dios.
Yo tengo que trabajar porque yo necesito comprarme una buena casa, un buen carro. ¿Dios qué? Eso es lo que pensamos nosotros, que los recursos no vienen de Dios. Vamos a ir al libro de Santiago y vamos a leer un texto. Vamos a ir a Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde viene toda buena dádiva? Toda buena dádiva viene de Dios. Toda buena dádiva viene del Señor. La familia que usted tiene, la salud que usted tiene, la influencia que usted tiene, ¿para qué la usa? ¿Para qué la usa? Estamos llamados a utilizarla para los intereses del reino. Nos ha sido dada. Oiga bien, la vida es un préstamo de Dios para con nosotros. ¿Ok? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si Dios permite que de momento nosotros tengamos un derrame cerebral y ya no podemos recuperar nuestras capacidades intelectuales como la teníamos antes? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Ya estamos. Ya no puede hacer más nada usted, pero mientras las tiene, usted es una persona que puede usar sus cosas para el reino de los cielos. Pero es necesario que usted entienda esta parte, y se la repito nuevamente. No vea su vida como algo que usted se la debe a usted mismo. Usted se la debe a Dios. Dice la Escritura, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él subsisten todas las cosas. ¿Y todas las cosas son de quién? Son de Él. Son de Dios. En cierta ocasión alguien me dijo algo que me dejó pensando, pero en realidad tenía razón. Él dice, la gente que tiene capacidad para hacer mucho dinero, ha sido un don de Dios que Dios se los ha dado. Pero el problema es de que Dios le dio la capacidad para hacer el dinero, pero no para hacer mal con el dinero. Y eso es cierto. Sí, eso es cierto, porque en realidad no toda persona tiene la capacidad de hacer mucho dinero. Sí, es un don de Dios en realidad. Y a quien Dios ha puesto cierta inteligencia y ciertas facultades, debería de usarlas para el bien y no para el mal. Entonces vemos que así como este hombre recibió un talento, ¿cuáles han sido los recursos que nosotros recibimos? Todos hemos recibido recursos. Empecemos por el hecho de tener vida. Empecemos por el hecho de tener salud. Ahora, mientras estamos en vida, nosotros debemos invertir en el reino. Y vamos a ir a Mateo 25. Y aquí quiero que veamos algo importante. Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer del 16 al 18 para que nosotros veamos qué hacen estos siervos después de que reciben la encomienda. ¿Qué hacen? Dice así: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Bueno, miren, ¿qué es el principio importante que nosotros encontramos ahí? Dándose cuenta ellos de la encomienda que recibieron de su señor, ellos empezaron a invertir. ¿Sí? Ellos empezaron a invertir. Ellos empezaron a producir para finalmente, para el día de la rendición, dar cuentas. Ustedes han leído en el libro de Eclesiastés que termina diciendo lo siguiente: Dios traerá a juicio toda obra y Dios va a juzgar todo lo que nosotros hayamos hecho en la vida. Y eso quiere decir, todo aquello en lo que nosotros hayamos invertido en nuestra vida, le vamos a dar cuenta a Dios. Todo. Vamos a leer en el Salmo 8 para que nosotros veamos algo de lo que Dios ha puesto en el hombre. Este salmo es un salmo muy precioso, porque a pesar que el hombre ha sido una creación inferior a los ángeles, Dios le dio una gran responsabilidad y Dios le dio grandes beneficios. En el Salmo 8, voy a leer en el versículo 5 en adelante. Salmo 8, 5 en adelante. Dice así: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Y qué dice? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Bajo la administración de quién puso Dios todos los recursos de la tierra? Bajo la administración de los hombres, bajo la administración de los seres humanos. No la puso bajo la administración de los animales, sino bajo la administración de los hombres.
Yo te aseguro que si la ha puesto bajo la administración de los animales, no se dedican a hacer armas nucleares, pero la puso bajo la administración de los hombres, hagamos armas nucleares para desbaratarnos los unos a los otros. Y se jactan que tienen la bomba. Yo les hago una pregunta, pensemos en esto. ¿Hay jactancia en tener una bomba que puede hacer el mundo pedazos? ¿Hay jactancia en eso? No hay jactancia en eso. Hay quienes dicen, tenemos la mejor tecnología para hacer pedazo el mundo con una bomba. ¡Wow! ¡Qué nación más avanzada! ¡Qué nación más poderosa! ¡Qué nación más perversa! Que utilizando la mentalidad que Dios le dio para hacer pedazo la creación que Dios hizo. Pero el mundo se jacta de eso, ¿no? El mundo dice, ¡wow! Como crearon la arma más sofisticada, esa gente sí tiene inteligencia. Dios dice aquel día, ¿en qué usaste tu inteligencia? Yo te mandé a crear una bomba. Pero el hombre no sabe que le va a rendir cuentas a Dios por eso. No sabe. Bajo el hombre puso la administración de los recursos de esta tierra. Pero el hombre ha hecho pedazos porque el hombre no piensa que lo que tiene, Dios lo ha puesto en sus manos. Yo digo, qué gran humillación van a tener todos los poderosos, todos los grandes de la tierra que se creían dueños del mundo cuando se den cuenta que nada de lo que habían tomado como posesión era de ellos, era de Dios. Y cuando venga el Señor a pedir lo que encomendó y a buscar los intereses, no va a hallar intereses, va a hallar un capital hecho pedazo, una empresa en bancarrota, destruida, para que al gerente lo metan preso para haber quebrado. Seamos sinceros, ¿qué pasa cuando un gerente de un banco quiebra un banco? Lo examinan, lo estudian y hasta lo acusan de fraude y todo y lo meten preso. ¿Por qué? Quebró el banco, métanlo preso. No fue. Eso pasa. Han salido noticias de gente así que pusieron a administrarlo, más bien se trajo en bancarrota el banco, trajo todo a la quiebra y somos como Sábado Gigante. Y fuera al chacal, dicen, por mal administrador. Por mal administrador. Así va a ser Dios también cuando Él venga a pedir cuenta de los recursos que ha puesto en sus manos. Así va a ser Dios, de los recursos, va a pedir cuenta de los recursos que ha puesto en sus manos. Sigue diciendo aquí el texto en Salmo 8, dice, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por el mar, senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Es para que nosotros invirtamos en el reino de Dios. Es para que la vida entonces sea para decir, Señor, yo quiero producir para el reino. Yo quiero producir para el reino. El principio que nosotros vemos en estos versículos, cuando los hombres reciben el talento, inmediatamente comienzan a negociar, comienzan a producir, comienzan a poner en uso el capital que tienen. Ahí vemos un principio económico y es el principio de usar un capital y que el capital trabaje por ti mismo para que produzcas, hacer una inversión. En el sentido de la vida, eso quiere decir poner tu vida a producir para Dios. Es que yo no tengo tiempo. Dios te ha dado tiempo. Dios te ha dado recursos. Y el tiempo es un recurso que Dios te va a pedir cuenta porque Dios dice que nosotros andemos como sabios y no como necios y redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. El tiempo es un recurso que Dios ha puesto en tus manos y Dios te va a pedir cuenta por ese recurso. No, es que yo no tenía reales, es que yo no tenía salud, es que yo no tenía educación, es que yo no tenía nada. ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo que hacía las 24 horas del día? Viendo YouTube, Señor. El tiempo es un recurso por el cual Dios te va a pedir cuentas también. ¿En qué lo invertís? ¿En qué se invierte tu tiempo? ¿Sí? ¿Qué produce tu tiempo? Es necesario que examinemos eso. ¿Qué produce tu tiempo? Mire lo que dice, porque nosotros vemos aquel principio de la prontitud de los siervos en actuar. Vamos a ir a Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 hay algo muy bonito. Este texto, miren lo que dice en cuanto a empezar a producir para Dios. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Invertir para el reino es aquí. Invertir para el reino de los cielos es aquí. Aquí es el momento, aquí es el lugar en donde nosotros podemos invertir nuestra vida
para los propósitos de Dios. Aquí dice el texto, todo lo que te venga a la mano para hacer, adelante, vamos, hazlo según tus fuerzas. Porque cuando te mueras, cuando te acabes, ya no hay nada en que vayas a invertir tu vida. Ahí hay dos cosas, o te vas para el infierno, o vas a descansar al cielo. O vas a ser azotado por haber sido negligente, o vas a descansar al cielo y a recibir lo que dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Dice el Señor que nosotros, en la carta a Pedro, creo que es en 1 Pedro 4:10, no tengo el texto en mente, pero el texto dice así, dice que nosotros somos administradores, hablando de los cristianos en este particular, ¿verdad? Dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que ha recibido algo de Dios, ministrelo, úselo. Para otros, dice, el que tiene el don de enseñanza, produzca, enseñe. El que tiene para ministrar, ministra. El que tiene para servir, sirva. Échelo a andar, dice el Señor. Póngalo a producir. En cuanto a nosotros los cristianos. Por eso, a nosotros nos llama la atención un cristiano que no sirve. Y cuando digo que no sirve, es que no tiene la disposición para nada. Me llama la atención si es cristiano, porque la Biblia dice que algo Dios le tuvo que haber dado. No creo que Dios me lo haya mandado palmado a la iglesia. Y cuando digo palmado no hablo monetariamente, o sea, es decir, sin facultades y sin capacidades. Cuando en el mundo era, como dice la Biblia, en las tinieblas hasta son más astutos y más sagaces. Pero en el reino, improductivo. En la universidad se desvelaba, buscaba todo, y aquí ni siquiera quiere leer 10 minutos. ¿Cómo no? Dice, ya leí. ¿Cuánto? 11, dice. 11 minutos. Y ahí. Pero, como él ve que los intereses del reino no parecen ser una inversión fructífera, él dice, vale más la pena cualquier otra cosa, porque al final, y aquí gano reales, aquí me pagan. Pero todo lo que tenés te lo da Dios. Todo lo que has recibido lo recibes de Dios. Entonces dice, mientras hay oportunidad, sirve. Hay otro texto que dice, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien, dice. Invierte, haz el bien. Mayormente, obviamente, a los de la fe, dice. Pero te dice el Señor, entre hay oportunidad, adelante, busca una inversión. Vamos. Ay, Señor, es que hay riesgos en los capitales, en invertir, hay riesgos. Claro, ese es un principio económico, y la verdad que la Biblia también está tratando esto como un principio económico para que podamos entender. Invertir en el reino de los cielos, ¿hay sus riesgos? Sí, claro, hay sus riesgos, pero no es una inversión que fracasa, es una inversión que sí va garantizada. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos pueden ser persecución, los riesgos pueden ser cárcel, los riesgos pueden ser, pero como un cristiano sabe que la gloria del cielo es mayor, no los toma como riesgos, los toma como ganancia, porque dice que los discípulos después de ser azotados salían alegres por haber padecido por causa del reino. O sea que no los vieron como un riesgo invertir en el reino de los cielos. Aquí sí, cualquier inversión puede ser riesgosa, porque aquí dice que los ladrones se la roban y la polilla corrompe. Sí, corrompe o hurtan. Aquí cualquier inversión aquí puede ser riesgosa, porque el mercado siempre puede fluctuar. Sí, es más, es una naturaleza económica del mercado, siempre tener fluctuaciones. El mercado tiene 4 movimientos. Creo que comienza desde el abismo, comienza por la recuperación, una recesión, después va por una recuperación hasta llegar a algo que le llaman peak, la cima, que es el punto clave económico en donde hay prosperidad, en donde hay el boom económico que le dicen. Pero cuando viene, ahorita, si usted lee algún artículo, de alguno de esos artículos financieros, en todo el sector económico, en todo el sector financiero, ahorita hay miedo, hay pánico por sus inversiones, porque se pueden venir al suelo, las pueden perder. Pero el que invierte en el reino de los cielos tiene un fondo seguro. Amén. Tiene un fondo seguro, porque ahí hay gracia abundante. Porque está invirtiendo, como dice, en el reino de los cielos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en una carta? Dice, porque Dios no es infiel, Dios no es injusto para olvidar el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo después de haber invertido su vida en el reino de los cielos? Yo sé que Dios me tiene preparada mi corona, el juez justo. He peleado la batalla, he corrido la carrera y solo me espera recibir aquello que Dios ya ha preparado para mí. Como dice Pablo, mi vida no se desperdició. Mi vida se invirtió en aquello que paga el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es comida, no es bebida. El reino de los cielos es gozo, paz.
Eso es el reino de los cielos. Y en eso quiere Dios que nosotros invirtamos nuestra vida. Vamos a ir a Juan 9. Juan 9, vamos a leer en Juan 9, en el capítulo 4, perdón, 9, versículo 4. Dice Juan 9, 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Como queriendo decir, mientras tengamos oportunidad, adelante. Es un momento para invertir en el reino de los cielos. Porque llegará el momento en que la noche, ¿cuál es la noche? En que ya te moriste, ya estás listo, ya no hay nada que hacer. O al infierno, o a descansar en el gozo de tu Señor. Depende donde tú hayas puesto tu inversión. Si está en el reino de los cielos, seguro que te toca el descanso. Te toca el descanso. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Qué palabras tan preciosas, ¿verdad? Esa. Entra, buen siervo y fiel. Le dice, en lo poco me fuiste fiel. Yo en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Pregúntese, ¿usted invierte su vida en el reino de Dios? Sí, invierte usted su vida en el reino de los cielos. Es que yo no tengo nada, no. Ya te dije, empecemos por un factor importante, el tiempo. Empezá por ahí. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo para con Dios? ¿Cómo? Y cualquier otro recurso que Dios te haya puesto. Es que yo no soy evangelista, pero la responsabilidad de evangelizar es de todos. Todo cristiano, porque dice el que gana almas es sabio. Claro, Dios dentro de la iglesia nos ha equipado a nosotros de diversas maneras. Y también, generalmente hablando, a cristianos y a no cristianos, Dios nos ha equipado de diferentes habilidades. En el mundo no todos hacemos de todo, sí. Y si queremos hacer de todo, somos, como dice una frase en inglés, somos un jack of all trades. Hacemos de todo y para todo y para todo. Y no es así. Dios nos ha dotado de capacidades y nos va a pedir cuenta de aquello que ha puesto. La diligencia. Ahora bien, leamos el siguiente versículo, volvamos a Mateo 25. Mateo 25. Aquí hay algo muy importante. Dice Mateo 25, ahora voy a leer, vamos a ir del 20 en adelante. Y dice aquí, después del 19 en adelante, perdón. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí está, el tercer punto que yo quería tocar. La vida termina en rendición de cuentas. Y dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El otro dice, llegando el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora quiero que nosotros veamos algo. Dios no miró mayor al que produjo 5 que al que produjo 2. Porque el punto acá no es quién hace más. El punto acá, el principio aquí es fidelidad. Porque la parábola empieza con que Dios pone recursos de acuerdo a nuestra capacidad. Y a partir de ahí Dios no juzga quién hace más y quién hace menos. Dios juzga fidelidad. ¿Qué hace usted? ¿Cómo administra usted? Si Dios a usted le dio 5 talentos, bueno, Dios, en base a esos 5, Él le va a decir, entra buen siervo. Si a usted le dio 2, también. Si usted solo produjo 2, no importa. El punto acá es fidelidad en aquello que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestra administración. Sí, ese es el punto, fidelidad. ¿Qué hacemos con aquello que Dios pone? Porque aquella viuda no dio cantidad, pero dio lo que disponía. Y el Señor dijo, esa ofrenda a mí me agradó, porque esa viene donde me dio lo que dispone, lo que tiene. Y es poco, porque Dios dice, en lo poco me sos fiel,
yo en lo mucho te pongo. Porque Dios nos ha dado un reino que no merecíamos, que no ganamos, pero si hicimos una inversión correcta, ya los fondos están garantizados y el Señor dice, entra, buen siervo, fiel. Entonces, este es el punto. El punto acá es que nosotros examinemos cómo nosotros estamos administrando eso. ¿Qué estamos produciendo? ¿Está nuestro dinero sirviendo para la obra de Dios? Y no es que yo esté pidiendo dinero en realidad, pero francamente, todo es de Dios. ¿Está nuestro tiempo sirviendo para la obra de Dios? No, pero es que tengo 5 trabajos y crees vos que estás invirtiendo en lo mejor y has descuidado de invertir tu tiempo en alguna cosa de Dios. Y les voy a ser sincero, a veces cuando nosotros hacemos eso creemos que estamos logrando mucho, pero a veces nos volvemos esclavos hasta de los propios afanes de la vida. Y decimos, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para Dios. ¿Creen ustedes que esa va a ser una excusa de decir, no hay tiempo para Dios? No hay tiempo para Dios. Ninguno de nosotros le va a decir que no hubo tiempo para Dios. Ninguno. Por eso es necesario que pensemos qué estamos haciendo con nuestra vida. Cómo estamos viendo esos recursos. Y con lo que tenga usted, con lo que Dios le ha puesto en sus manos, sirva a Dios. Sí, si Dios ha puesto más en usted, pues ya sabrá Dios, ¿verdad? Como les dije anteriormente, la gente que tiene cargos en este mundo, que tiene dominio sobre las naciones, no crean que no tienen una gran responsabilidad. Ellos aquí se creen los meromeros. Por eso dice un texto, aquí en las naciones los poderosos se enseñorean de los demás y se aprovechan de ellos, y eso es lo que hacen, dice, porque esa es la regla de esta vida. Hay un texto en Eclesiastés que dice también, he visto vanidad en la tierra, que sobre un poderoso reina sobre otro, y sobre otro está otro, dice, ese es el mundo, esa es la vida aquí, poder. Pero la ignorancia que hay detrás de eso es de que crees que no le vas a rendir cuenta a Dios. Claro que le vas a rendir cuenta a Dios. Me pongo a pensar cuando, por ejemplo, en un hogar, o un hombre pues se dedica a poner hijos por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por ahí, tiene como 15 hijos con 10 mujeres, y él dice, yo soy el Don Juan, dice. Mas no sabe que cada chaval lo que puso con cada mujer es una responsabilidad con Dios. Mira, durante tu vida, te di salud y te dedicaste a dejar chavalos abandonados y a dejarlos regados, no te hiciste responsable de ninguno de ellos, y herencia de Jehová son los hijos, dice el Señor. ¿Y vos? Lo que has provisto, ¿de quién será? Ah, te jactabas de que tenías un montón de chavalos, pero de ninguno de ellos te hiciste cargo. De ninguno de ellos fuiste padre. Vení, dice el Señor. Dame cuentas. Pero nosotros nos jactamos de la vida. Nosotros vamos por la vida porque decimos, yo soy dueño y señor de todo lo que tengo. Eso decimos, yo soy dueño y señor de todo lo que tengo. Necio, dice el Señor. Y los que has provisto, ¿en qué te aprovechará? Dice un salmo, Señor, si tú le quitas el hálito, desfallece, se muere. ¿Por qué? Porque de Dios es la vida. Porque de Dios es la vida. Ojalá nosotros salgamos con más seriedad hoy y empecemos a usar de la vida de una manera que agrade a Dios. Empecemos a poner en primer lugar los intereses del reino. Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios. Las demás cosas van a ser añadidas. Dios no te está diciendo que no tenés que trabajar para darle de comer a tu familia o para comprar algo. Dios sabe muy bien. Dios dice que Él conoce nuestras necesidades. Pero el que se olvida de que Dios ha sido el que nos ha dado todo lo que tenemos somos nosotros. Seguimos entonces en el siguiente caso. Ahora bien, vamos al otro siervo. Ahora dice aquí, pero llegando también, voy del 24 en adelante, pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo bueno, qué bien que no te arriesgaste, qué bien que no tomaste riesgo. Dame lo que te di, devolveme lo que te di, al final, ahí está, pues, ya me lo devolvé. No, siervo malo y negligente.
¿Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Si nosotros ponemos atención, él mismo por su propia boca se está juzgando. Me pongo a pensar en una persona que le dice, pongamos este caso parecido. Este le dice, Señor, yo escondí el talento porque sabía que tú eres un hombre severo y esto, entonces tuve miedo y mejor simplemente lo guardé y no perdí lo que me diste. Señor, la persona que el día delante de Dios, yo no tenía tiempo porque estaba demasiado ocupado con mi familia, con mi trabajo, estudiaba y todo. Por tu propia boca te juzgo. Tenía tiempo para otras cosas, tiempo hay para todo y no me lo diste a mí. Simple y sencillamente no priorizaste mis intereses, priorizaste los tuyos. Por tu boca te condeno, siervo malo y negligente. Y al siervo malo, echadlo a las tinieblas. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál de las dos palabras quiere escuchar usted de parte de Dios? Buen siervo fiel, pasa y entra a la presencia de tu Señor. O la otra, siervo malo, negligente. Aquí no vemos que Dios dice, ay, este siervo no era un avaro, no era un codicioso. Está bien, hombre, está bien. No, Dios nos está enseñando que mientras hay vida, hay oportunidad para invertir en el reino de los cielos. Mientras hay vida, hay oportunidad para servir a Dios. Mientras hay vida, primero hay oportunidad para entregarse a Dios y usar lo que nos ha encomendado para su gloria. Aquí está el momento que termina la vida. La vida ahora termina en una rendición de cuentas. Ahora Dios pidiendo cuentas de lo que te dio, de la salud que te dio, del dinero que te dio, del trabajo que te dio, de los hijos que te dio, de los bienes que te dio Dios. Aquí está Dios ahora, pidiéndote cuentas de todo lo que puso bajo tu administración. Ya te dije, un gerente aquí que rinde malos números, el dueño de la empresa dice, no sirve, trajo mi empresa a la bancarrota, me la quebró, córranlo, ni lo liquiden, porque me debe mucho más de lo que le debería de pagar en la liquidación. Y dice el Señor a los siervos malos aquí que no invierten su vida en el reino de Dios, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Por tanto, ponte a cuentas con tu adversario entre tanto que vas en el camino. Es hora de que ahora empieces a hacer la inversión correcta y que comiences a invertir tu vida en el reino de los cielos. Dios te ha dado inteligencia, qué bien, joven, qué bien, joven. Dios te ha dado, ¿saben una cosa? Hay un texto que dice en Proverbios sobre los jóvenes, que dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Como queriendo decir, y es verdad, los jóvenes están llenos de ideas, llenos de sueños, llenos de cosas que quieren hacer, llenos de fuerza, llenos de emociones. Pero el problema es que no están llenos de servir a Dios y vivir para sus intereses, sino que creen que la fuerza que tienen como jóvenes les va a quedar para siempre. Por eso dice Eclesiastés, vamos entonces, date gusto, disfruta de la vida, dale rienda suelta, pero sabe una cosa, Dios te va a pedir cuenta. Es verdad que la gloria de los jóvenes era su fuerza, pero no invirtieron ni una gota de su fuerza en el reino de los cielos, porque ellos tomaron la vida como que todo se lo debían a que eran jóvenes. Sí, todo se lo deben a que son jóvenes. Pero en realidad, hoy todos nosotros, salgamos pensando que todo lo que tenemos, Dios lo ha puesto en nuestras manos. Todo. ¿Cómo lo usamos? Es otra cosa. La parábola termina con un rey, con un amo, llamando a aquellos a que les entregó un préstamo. Dios le ha dado un préstamo a usted. Pero no un préstamo para que usted se lo gaste. Es más, hasta en el mundo dicen, el préstamo de consumo y el préstamo de derroche es el peor de los préstamos. Financieramente hablando, dice, el préstamo bueno es el préstamo que se pone a trabajar el capital.
Usted es del otro tipo. Usted ha agarrado el préstamo de consumo para sus intereses, para su propia vida. Ese no le deja más que una deuda y un capital que parece nunca pagarse porque nunca produce nada. Pero el que invirtió bien, el que lo puso a trabajar, lo recupera y tiene para invertir otro tanto. ¿Cuál de los dos está haciendo usted? ¿Cuál de los dos está haciendo usted? Quiera Dios que hoy tome el capital de Dios y salga afuera y diga: Señor, mi tiempo, mi trabajo, mi inteligencia, mi educación, mis bienes, todo cuanto tengo es tuyo. Dame sabiduría, Señor, para hacerlos producir y el día que regrese, entregarte y producir más de lo que me diste, para tu gloria. Amén. Dios es bueno y que Dios nos siga hablando. Oremos. Señor, Padre, ¿cómo somos de necios los seres humanos que creemos que todo lo que tenemos se lo debemos a nuestras fuerzas? Creemos que lo que hemos logrado se lo debemos a nuestra inteligencia. Cuando me pregunto qué sería nuestra inteligencia sin el aire que respiramos. Me pregunto qué sería nuestro dinero sin Dios que nos da la vida. Pero somos necios, Señor, porque creemos que en la vida no hay otra cosa por lo que trabajar más que por la comida y el pan que perece y no por la vida que salta para la vida eterna. Enséñanos hoy a invertir el recurso que ha puesto en nuestras manos para tus intereses, para que cuando regreses, Señor, como buenos administradores, podamos dar cuenta de aquellos que nos confiaste. Porque al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Pero también al que se le dio uno y no produjo, se le pedirá cuenta. Y si le escondió y no la hizo producir, la palabra dice: échenlo a las tinieblas. Padre, hoy pedimos que nos ayudes a tener otra perspectiva de la vida, a no pensar que lo que tenemos nos pertenece, sino verlo como un bien de tus manos. Como dice Santiago, toda buena dádiva es de Dios, y las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos concluido el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Siempre yo estoy a su servicio. Si alguno tiene una pregunta, un comentario, estoy para atenderlo. Y quería darles un anuncio.